integradas por 70.000 hombres, los propios legionarios más las tropas auxiliares. Las tropas auxiliares se reclutaban en los territorios de guerra. Eran tribus afines a Roma, que habían pactado con Roma y que acompañaban a las legiones como auxiliares en sus contiendas. Por tanto, fijaos el problema que representaban los irreductibles cántabros y astures, que el propio emperador se puso al frente de un ejército de 70.000 hombres, la mejor máquina bélica de la época, para intentar sofocar aquella revuelta. Ya os digo que eran 400 kilómetros de frente abierto, frente de combate. ¿Podrían estos montañeses aguantar el empuje, el ariete de los romanos? Pronto se iba a comprobar, se iba a ver. Había legiones espléndidas como la primera Augusta, la segunda Augusta, la tercera Macedónica, la quinta Laudae, la sexta Vistilis, o por ejemplo la novena Hispana, o la décima Gémina, la favorita del Julio César. Esas 7 legiones avanzaron con muchísimo esfuerzo, con muchísimos problemas. Ya os digo que no había infraestructura, no había calzadas, pero avanzaron hacia los territorios norteños. Y Octavio al frente de ellos. Octavio era un hombre que tenía una malísima buena salud de hierro. Estaba muy afectado por algunas enfermedades, como por ejemplo una colitis crónica, una colitis instalada en su cuerpo desde que era bien joven, que le impedía actuar con total normalidad. Por eso era muy frecuente que la columna de turno se tuviera que parar para que el emperador fuera a hacer sus necesidades, porque estaba muy acuciado por la urgencia. Pero Octavio también era supersticioso. Y al margen de las dolencias, al margen de las enfermedades, pues se fijaba mucho en lo que ocurría a su alrededor. Y en una de esas marchas, las legiones recibieron el castigo de una tormenta eléctrica. Octavio, que iba en su camilla, en su parihuela, vio con horror cómo un rayo impactaba en uno de los portadores, en uno de los que llevaban esa parihuela. El rayo le destrozó, le fulminó en un segundo. Octavio cayó al suelo y, horrorizado, ordenó regresar para curarse, para reponerse del susto. Fue famosa su estancia en un balneario pirenaico, donde se repuso de todo mal, e incluso ordenó levantar algún monumento conmemorativo. Pero aquello empezaba ya a ser preocupante. Las 7 legiones seguían avanzando hacia el norte, hacia el frente norte, y Octavio desde retaguardia comprobando cómo aquello iba a ser más difícil de lo que él preveía. Aún así, la campaña del año 27 a.C. fue demoledora. Octavio Augusto diseñó 3 campamentos, 3 puestos de mando, desde los que lanzar ataques sucesivos, ataques selectivos también, contra cántabros y astures. Y de paso vigilar la retaguardia donde se encontraban los galaicos, siempre dispuestos a la sublevación. No en vano recibían la influencia de sus vecinos del norte, de Lucus. Segisamo sería el campamento elegido por Octavio. Otro en Bracara para vigilar a los galaicos y acuciar, hostigar a las tribus astures. Y finalmente otro en Astúrica, frente a frente con los cántabros. En los 3 campamentos se posicionaron, se acuartelaron las 7 legiones de Octavio. El primer objetivo elegido fueron las tribus cántabras. Ese año los astures, previo pacto, no entraron en guerra. Por tanto, los cántabros se quedaron solos ante todo el potencial romano. Y la verdad es que fue devastador. El conflicto fue devastador. Los cántabros, lejos de la rendición, lejos del agotamiento, generaron una auténtica vorágine de terror. Lucharon como posesos en la defensa de sus ciudades amuralladas, de sus aldeas, de los valles, de los bosques, de las montañas. Eran grupos de 40 o 50, pero aún así hacían un tremendo daño a la legión romana. Porque atacaban por la noche, golpeaban durante 5 o 10 minutos y después retrocedían, se replegaban sobre las sombras. Fue algo bestial, brutal. Las legiones se emplearon a fondo, se tuvieron que emplear a fondo por necesidad.
y los muertos se contabilizaron por miles. Lo cierto es que en estos 10 años de guerras cántabras, casi toda la población civil del norte de la península ibérica fue masacrada. Fue un auténtico genocidio, pero nadie se explicaba a qué se debía tanta obstinación. Otros pueblos de la península habían sido asimilados, conquistados, y la romanización había sido perfecta, la convivencia era perfecta. ¿Por qué estos no querían rendirse? ¿Por qué no querían pactar? ¿Por qué no querían ser aliados de Roma? Simplemente porque no querían ser amigos de un extranjero invasor. Ellos habían mantenido su forma de vida, su sistema de vida durante miles de años. Nadie tenía que venir ahora a decirles cómo actuar, cómo ser, cómo hablar. Habían decidido luchar hasta el final, en la defensa de su modus vivendi. Las ciudades cántabras fueron cayendo una a una. Las luchas eran suicidas. Los guerreros cántabros preferían el suicidio antes que la entrega. Los romanos observaron, estupefactos, muchos de sus historiadores nos lo han trasladado así, como incluso las mujeres luchaban en compañía de sus maridos, en compañía de sus parejas. Y luchaban hasta la última consecuencia. Aquella campaña del año 27 terminó con el cruel invierno y las legiones una vez más acantonadas en sus cuarteles. En el año 25 todo parecía acabar. La resistencia parecía menor, parecía inferior. Parecía que por fin ese año se podía dar por zanjada la guerra cántabra, la guerra de los cántabros. Los generales romanos replegaron tropas porque no había nada ya contra lo que atacar. No había nada ya contra lo que ir. Ya os digo que la masacre había sido abrumadora. Vemos en las crónicas de los historiadores cómo muchos guerreros cántabros habían sido crucificados. Y en esa crucifixión elevaban cánticos de victoria al cielo. Los romanos pensaban que estaban locos. Pero era una forma de infundir ánimo a los que quedaban, a los supervivientes. De esa manera, crucificados, murieron miles de ellos. Decían las crónicas cómo las madres mataban a sus hijos antes de verles esclavos de los romanos. Y tras esto, ellas mismas se suicidaban. También nos hablaba de padres que pasaban a cuchillo a todo su clan antes de lanzarse al último combate contra las legiones romanas. Era algo horrible, parecía el infierno. Los romanos estaban absolutamente estremecidos. Decían en algunas crónicas que luchaban contra demonios. Les llamaban bárbaros. Claro, supongo que los cántabros o los astures pensaban otra cosa bien distinta de los romanos. Pero fue abrumador.